Estamos de regreso acá a las 8:45 en esta segunda entrevista, y en esta ocasión nos acompañan para hablar del presupuesto 2015, pobreza y distribución del gasto. Nos acompañan Jonathan Mencos, quien es director del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y Samuel Zapil, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales IDIES de la Universidad Rafael Landívar. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Buenas noches. Carmen, por favor. Buenas noches y bienvenidos. Como ustedes habrán dado cuenta, hemos estado analizando el tema del presupuesto para el 2015 ya en varios programas, desde su estructura hasta aspectos eminentemente técnicos, y básicamente la discusión ha rondado en cuanto a las preocupaciones que están relacionadas con el grado de endeudamiento y la capacidad de pago por parte del Estado. Entonces, tenemos un presupuesto en el cual se está invirtiendo más en gastos de funcionamiento que en inversión, pero no únicamente invertimos poco en inversión, pues no destinamos poco dinero a inversión, que es alrededor del 19.6%, según entiendo, sino que además lo distribuimos más. Esto es importante porque la primera función y la función más humana de un presupuesto es mejorar las condiciones de vida y atendiendo las diferentes necesidades de la población. El Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Rafael Landívar justamente acaba de hacer un estudio sobre cómo está la distribución de esa poca inversión en el territorio del país, y nos gustaría que nos contara acerca de los principales hallazgos. Bueno, la idea principal de esta investigación es traer a colación, bueno, sí se aprueban techos presupuestarios y todo esto, pero queda, digamos, en el limbo la idea de a dónde va, cómo se distribuye la inversión, ¿verdad? Entonces, la conclusión principal del estudio es de que la inversión física, o sea, construcción de carreteras, escuelas, todo el tema de equipar a tema de seguridad, ¿verdad? Encontramos que la inversión va a los municipios con menos pobreza. Es una relación inversa entre pobreza e inversión pública. Esa es nuestra primera. Ahora bien, nosotros tratamos de ver, bueno, si había algún, digamos, el componente étnico influía en esto. Y otra de las conclusiones que encontramos es de que son las poblaciones o los municipios donde la población indígena es mayoritaria la que menos inversión recibe, digamos, por parte del Estado. Es decir, a mayor pobreza, menos inversión pública. Y menos presencia del Estado. Jonathan, contigo hemos hablado varias veces de esto desde otra perspectiva, hablando de que el sistema de recaudación, en principio se supone es un mecanismo que trata de capturar más de quienes más tienen y capturar menos de quienes menos tienen, pero debería haber también una inversión en esa misma lógica, una inversión progresiva, donde al mismo tiempo debería haber más inversión en la población que menos tiene, y lo que nos dice es que es todo lo contrario lo que está sucediendo. Sí, de hecho, creo que la política fiscal de Guatemala representa todos los rasgos de la exclusión, de la discriminación de un país que tiene 500 años en ese problema. Tanto el gasto como, en muy buena medida, los ingresos tributarios se cobran en primer lugar al que tiene menos. En términos de su ingreso, son las poblaciones con menos recursos las que pagan más impuestos en términos relativos de sus ingresos. Si a eso agregamos, por el lado de los ingresos, la serie de privilegios, exenciones fiscales, pues vamos construyendo un sistema regresivo por el lado de los tributos. Y creo que el estudio reitera que también es regresivo por el lado del gasto, es decir, no está cumpliendo con la función que tiene la política fiscal de ser redistributiva, indudablemente por excelencia, la mejor política social para distribuir el bienestar en una nación. Y eso, según mencionaba el estudio, no es un asunto de este gobierno en particular, sino pareciera que es una política de Estado. Es decir, vemos cómo el Estado tiende a beneficiar a grandes latifundios y algunas industrias, y mencionan, por ejemplo, la caña de azúcar y el hule en detrimento de estas poblaciones pobres e indígenas. Sí. Pero además de eso mencionan que la ejecución no solamente es precaria, sino que la inversión es precaria, sino que la ejecución también es bastante baja. Sí, digamos, normalmente cuando hicimos el análisis encontramos de que
de lo asignado normalmente es la mitad de lo que se logra ejecutar en el tema de inversión. Por ejemplo, en el caso de los municipios que tienen el mayor índice de pobreza y mayor población indígena, de los que se le asignaba era alrededor de 1.700 quetzales per cápita. Pero de lo ejecutado solo se llega a ejecutar 700 quetzales. Entonces vemos cómo hay una disparidad en el tema. Y comparando con los municipios menos pobres, o sea, sucede que los municipios menos pobres se les asigna alrededor de 2.200 quetzales. ¿Y se ejecuta? Y se ejecuta 1.100 quetzales, o sea, la mitad. La mitad siempre. Tenemos una baja ejecución. Jonathan, esto lo que hace es que sigue agravando esa disparidad, esa inequidad que tenemos como país, la agranda cada vez más aún por esa forma que está hecho el sistema de distribución. Sí. Bueno, si nos vamos ya al inventario de la inversión pública, podemos encontrar que, por ejemplo, en salud, el primer nivel de atención de salud tiene la infraestructura para atender a la población que existía en Guatemala en 1955, por ejemplo. El segundo nivel de atención, que ya son los centros de salud con algún grado mayor de recursos y de capacidad instalada, responden a la población que existía en 1970. Entonces tenemos enormes rezagos que además nos permiten ver que es un estado de cobertura urbana. No es de extrañar, por lo tanto, que en las zonas más alejadas del país el poder que debería de ser público está en manos privadas, porque ni siquiera podríamos decir que las alcaldías logran compensar el gran déficit del gobierno central en términos de su administración. Por el contrario, las alcaldías también responden a muy pocos recursos. En el caso particular de las alcaldías, hay que reconocer que la forma en la que se les reparten los recursos los obliga a invertir un poco más, pero la pregunta siempre está en el ambiente. Son inversiones con impacto, son inversiones que responden a un plan de desarrollo territorial o a un plan de desarrollo regional o nacional, y desafortunadamente la respuesta creo que es no. Y en buena medida no solo la inversión pública se está llevando a cabo a través de no seguir los planes de desarrollo, sino seguir el clientelismo, elementos de corrupción. Lo vemos también en el financiamiento de las inversiones en funcionamiento, que también son importantes, pero que no están respondiendo a un plan de desarrollo. Por ejemplo, el presupuesto para 2015, ya tenemos el CATUM, pero el presupuesto para el 2015 no está vinculado al plan de desarrollo, ¿verdad? Y eso es lo que abre el espacio para que las decisiones no sean necesariamente técnico-políticas, sino político-partidistas. Se tiene información de que la pobreza en el país ha ido aumentando desde el 2006. En el 2006 se hablaba de un 51%, en el 2011 alrededor de un 59.2%, y se dice que estas cifras se están agudizando todavía más, que no se han reflejado del todo y se han ocultado porque lo que se ha cambiado es la metodología para medir la pobreza. Sumado a eso, también se tiene información de que el tercer quintil de la población, es decir, las capas medias, están perdiendo capacidad adquisitiva, es decir, sus ingresos están siendo cada vez más precarios, con lo cual existe el riesgo de que vayan pasando de esa capa media a formar parte de las personas que están en pobreza. Pareciera ser que quienes discuten y quienes reflexionan y debaten acerca de este presupuesto no están conscientes de esa situación, y precisamente por eso no lo vemos reflejado dentro del presupuesto. ¿Qué opinan? Bueno, tal vez muy en concreto, nosotros enviamos a los jefes de bloque de las diferentes bancadas en el Congreso una serie de sugerencias para convertir el proyecto de presupuesto en algo mucho más técnico y, por cierto, mucho más legítimo frente a la población. Y solo en un vaciado rápido de la información presupuestaria encontramos 1.200 millones de quetzales que pues están destinados a programas y proyectos dentro del presupuesto que tienen o muy bajo impacto en la población o un rasgo clientelar pues completamente notorio. Por el otro lado, lo que encontramos es que si redistribuíamos esos recursos en salud, en educación, en justicia, podíamos tener presupuestos que no sacrificaran útiles escolares, supervisión escolar, textos, valija didáctica. Bueno, ahí está el problema.
Y a eso hay que agregar, y yo creo que también es muy justo decirlo, podemos hacer el mejor presupuesto del mundo, el más efectivo, el más transparente, pero Guatemala tiene una política fiscal débil, así es que aún haciéndolo todo bien, es evidente que el 14% del PIB que representa el presupuesto no da la talla para poder cumplir con los desafíos que mencionamos. Para nosotros es evidente, por ejemplo, que la investigación lo que aborda es la inversión física. Son las condiciones que da el Estado para aquellos pequeños empresarios, medianos empresarios, ¿verdad? Tener accesos al mercado. O sea, según los mapas que nosotros elaboramos, finalmente son las regiones donde la micro, pequeña y mediana empresa es muy numerosa, o sea, tiene mucha presencia, son los lugares donde el Estado ofrece pocas oportunidades para que estos puedan mejorar sus propias condiciones, digamos, mediante su propio esfuerzo, ¿no? O sea, no se está sugiriendo de que se les dé una prebenda a estos grupos, sino que simplemente se les den las condiciones para poder... Pero pareciera al final que tenemos un presupuesto capturado por grupos de interés, y el sistema clientelar de que hablaba Jonathan no es exclusivamente solo sectores o empresariales o a poblaciones en particular. Tenemos sectores de contratistas del Estado, de diferentes tipos, sindicatos del Estado que tienen intereses muy particulares para su gremio en particular y no para el bien común en general. ¿Cómo rompemos un esquema así dentro de un presupuesto que está capturado por ese modelo? Mira, el estudio es independiente de cuánto se asigna o cuánto no se asigna en tema de inversión pública. Lo que nosotros observamos es que puede ser mucho más o puede ser mucho menos, pero no se está distribuyendo de forma equitativa. O sea, Pero parte de la razón de esto, Jonathan, es esto que estábamos hablando ahora, que el criterio para la redistribución no son las necesidades del Estado o de la población, sino que son intereses de grupos, de sindicatos, de gremiales, de organizaciones empresariales. Bueno, en realidad tenemos una política fiscal muy corporativizada, ¿verdad? Cada quien va viendo su pedacito y va intentando garantizar que los recursos se vayan para allí, o, por ejemplo, la discusión sobre las rigideces que tiene el presupuesto, que incluso alguien se encargó de dejar candados constitucionales para elementos que, aunque importantes, como uno podría decir, el deporte federado y sus buenos logros, también dentro de la discusión tendríamos que decir si eso tiene la misma prioridad que debería de tener la lucha contra el hambre o las mejoras en seguridad o en justicia. Es urgente que el país retome la discusión de un acuerdo fiscal, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para volver a encontrar cuáles son los no negociables de la sociedad y por lo tanto de la política fiscal, porque hemos perdido por completo el sentido del quehacer del Estado. Entonces, ante esa pérdida de norte, cualquier cosa es buena. Leyes de promoción de inversión y empleo que lo único que amparan son más privilegios fiscales. Leyes para el deporte de excelencia, pero basadas en no pagar impuestos. Pactos colectivos de trabajo que incluyen incluso seguros privados de salud, cuando ni siquiera hemos hecho el cálculo de cuánto cuesta eso. Y piernas, ¿no? Canastas. Bueno, estamos jugando a hacer piñata con la política fiscal, y lo más lamentable es que ningún país se ha desarrollado con una política fiscal que no tiene un norte a seguir. Y ese es el gran reto, creo yo, del próximo año, que es un año electoral en el que las promesas van a estar ahí. Pero no es el próximo año, es ahora, porque la discusión del presupuesto actual es este. Correcto, y pero eso siempre está. En este presupuesto muy probablemente será el presupuesto del primer año de gobierno de la siguiente administración. Sí. Y la discusión o el debate, si lo podemos llamar así, no existe. Sí, no, quizás me refiero que es un muy buen año el año 2015 porque las promesas son el país de las maravillas. Hoy nadie está diciendo qué se va a hacer con el presupuesto. El análisis que nosotros hicimos de los planes de gobierno nos decía que el gobierno actual debió incrementar el presupuesto de 15 puntos del PIB a 18 para cumplir sus compromisos. Y va a quedar en 14. El próximo año todas las propuestas electorales deberían de decirnos cuánto cuesta para saber si solo nos están mintiendo
para ganar el voto o si de verdad hay un plan de nación que se pueda dar seguimiento. Y al final el otro tema es que la deuda pública lo que evidencia es una especie de permiso o los privilegios que el Estado concede a todos los evasores y elusores de impuestos y que al final lo dejan en esta situación de tener un problema de caja, que es lo que justifica la emisión de los bonos del Tesoro. Es decir, mientras estas personas no paguen los impuestos que tengan que pagar y mientras no se amplíe la base tributaria del país, poco vamos a poder hacer para aumentar nuestros niveles de inversión, que según también lo mencionaba el estudio, Guatemala es el peor de los casos a nivel centroamericano, porque hay países como Costa Rica y El Salvador que han mejorado sus niveles de inversión. Sin embargo, Honduras, Nicaragua y Guatemala, que es el peor, pues más bien ha tendido a disminuir ese porcentaje. Gracias a Samuel, gracias a Jonathan por habernos acompañado. Gracias a usted. Nos esperamos Gracias. próximamente, seguramente, para analizar lo que resulte de este presupuesto, si es que se llega a aprobar un presupuesto o no. Carmen, gusto de compartir contigo. Muchas gracias, Quique. El gusto es mío. Y vamos ahora a los deportes con Rosario Orellana. Buenas noches, los espero a las 10 p.m. con Juan Carlos y con Estuardo.